Muy buenas tardes, les habla César Ñáñez, estudiante de la certificación Personal Trainer, conjuntamente que ofrece el Centro de Formación Pedagógica de Deporte de los Andes en la modalidad online. Acá les vengo a presentar mi trabajo final, el cual está enfocado en un ejemplo específico de una clienta que tengo dentro de mis asesorías personalizadas. Partiendo de la metodología de trabajo de esta certificación, partiendo de las indicaciones que nos fue ofreciendo el profe de la materia trabajo final, llegué a la conclusión de formar un objeto de estudio partiendo de lo que era mi intencionalidad de mostrar cuáles son los principios básicos del entrenamiento de la fuerza y cómo estos principios básicos pueden tener una relación directa con la mejora de la composición corporal. Partiendo de aquí, nosotros empezamos nuestro trabajo con nuestra cliente, la cual tiene por nombre Caterine. Caterine es una persona del género femenino que pesa 92 kilogramos, que su estatura es 1,73 m, que posee una edad de 32 años y que se desempeña como docente en sus funciones laborales normales que tiene Caterine. Luego de examinar cada uno de su perfil, luego de observar tanto sus exámenes de laboratorio, los diferentes test que se le fueron aplicando, luego de comprobar que no tenía ningún tipo de padecimiento patológico, ninguna enfermedad metabólica, ningún tipo de condición que pueda llegar a limitar hasta cierto punto el entrenamiento de fuerza, partimos con un mesociclo. Se planificó un mesociclo de entrenamiento de 4 semanas efectivas para ir trabajando los diferentes objetivos que plantea mi clienta. Dentro de esos objetivos yo pude observar a través del diálogo que tuve con mi cliente que hay 3 principios básicos que necesitamos mejorar partiendo del entrenamiento que vamos a presentar. El primer principio básico que manejamos en el entrenamiento de Caterine en el lapso de estas 4 semanas es la reducción del tejido adiposo, es decir, de los porcentajes de grasa que pueda tener mi cliente y los que presenta cuando le hicimos el diagnóstico previo. Partiendo de eso y citando a diferentes autores como Cash McArdle, como Mifflin and Sayor, como Light McDonald, llegamos a la conclusión en una planificación principalmente en el entrenamiento de fuerza y aunado a cómo ella puede ir respondiendo en estas 4 semanas de mesociclo, vamos a ir otorgándole ciertos aspectos o ciertos espacios al entrenamiento cardiovascular. ¿Y por qué vamos a enfatizar o a priorizar el entrenamiento de fuerza y no darle 100% de espacio al entrenamiento cardiovascular? Es por una razón sumamente sencilla. Nuestro músculo, para poder mantenerse, para poder quedarse en nuestro cuerpo, necesita un consumo energético muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que Caterine pueda crear mayor masa muscular, eso va a hacer que su cuerpo sea más eficiente a la hora de quemar calorías. Esas calorías, cuando tienen un excedente o cuando tienen un proceso de deficiencia o un proceso de superar, ellos tienen a llevar a acercarnos a los objetivos determinados. En este caso, con Caterine estamos buscando que ella pueda crear la mayor cantidad de masa muscular posible para que sus mitocondrias empiecen a consumir, empiecen a gastar mayores calorías y eso pueda hacer que el proceso de pérdida de grasa sea más efectivo. Sin embargo, el proceso cardiovascular o las actividades cardiovasculares son las que vamos a ir otorgando luego de evaluar cómo nos fue en estas 4 semanas de mesociclo enfocados en el entrenamiento de fuerza. Eso como principal objetivo. Luego, dentro de su segundo objetivo, luego de conversarlo y negociarlo, ya llegamos a un acuerdo en crear un hábito alimenticio que esté enfocado en un proceso de deficiencia de calorías, o de déficit energético, o de déficit calórico. ¿Por qué? Porque si estamos buscando reducir los porcentajes de grasa, nuestro cuerpo necesita empezar a consumir
menos de las calorías que necesitamos para poder mantenernos. Pero ¿cómo podemos saber cuáles son las calorías que nosotros necesitamos para mantenernos y las calorías que debemos tener menos para poder entrar en un proceso de pérdida de grasa? Es sencillo. Hay diferentes autores que nos muestran diferentes fórmulas para poder llegar a saber la tasa metabólica basal. ¿Y qué es la tasa metabólica basal? La tasa metabólica basal, en teoría, vendrían a ser esas calorías que nosotros necesitamos para poder, primero, hacer las actividades cotidianas, realizar cualquier proceso cognitivo, entender cuál es mi requerimiento calórico, y eso lo vamos a saber según Mifflin and St. George, con la edad, con el peso, con la altura, con el índice de energía diaria que realiza una persona, entiéndase si es sedentario, si es activo, si es muy activo, si es atleta, y partiendo de allí llegamos a unas calorías que a través del cálculo podemos mantener un nivel y saber cuándo estar por abajo o cuándo estar por arriba de esas calorías. Partiendo de ahí, nuestro déficit calórico, que fue también planificado para este proceso de entrenamiento, está enfocado en priorizar 3 macronutrientes con sus respectivos contextos para llegar al objetivo que plantea mi clienta. En este caso vamos a priorizar la proteína. Como todos sabemos, es ese macronutriente que nos va a permitir poder recuperar todos los tejidos, tanto musculares como articulares, como óseos que tiene nuestro cuerpo, y en miras de función de mejorar la composición corporal, qué mejor alternativa que priorizar nuestros tejidos, en este caso los tejidos musculares. En ese proceso de conocer cuáles son las calorías necesarias que se necesitan, vamos al otro macronutriente, que son las grasas saludables, en la cual también se planificó y se llegó a conocer cuáles son los requerimientos que necesita Caterine también en su proceso de pérdida de grasa. Las grasas, como bien sabemos, nos ayudan a poder regularizar y a poder realizar procesos hormonales que nos pueden ayudar con el impacto que les vamos a dar a través de los alimentos. Entonces es fundamental que dentro de su alimentación Caterine pueda tener un consumo adecuado de grasas saludables. Entiéndanse por grasas saludables como frutos secos, como el aguacate, como el aceite de oliva, entre otros tipos de alimentos que también estarán dentro de su programa de alimentación. Y por último, y el que no es el menos importante, tampoco se pretende dejar de lado ni satanizarlo, son los carbohidratos. En este caso, para un proceso de pérdida de grasa, preferí priorizar aquellos tipos de carbohidratos, pero de origen fibroso. No, en este caso, trabajar ni con el carbohidrato simple ni con el carbohidrato almidonado, sino que estamos buscando, para miras de mejora de la composición corporal, tratar de utilizar más que todo los carbohidratos fibrosos, que nos van a ayudar a poder llegar o a poder acercarnos a esos requerimientos calóricos que necesitamos para el proceso de pérdida de grasa. Y por último, dentro de los 3 objetivos que llegamos a acordar está el proceso de entrenamiento de fuerza, el proceso de entrenamiento en el cual vamos a entrar en nuestro gimnasio, en nuestra sala de musculación, priorizando un tipo de entrenamiento que esté enfocado a miras de la hipertrofia. Cuando hablamos de hipertrofia o cuando hablamos a miras del aumento del tejido muscular, de nuestra masa muscular, tenemos que enfocar un tipo de entrenamiento que esté direccionado a la tensión mecánica y un tipo de entrenamiento que esté enfocado al estrés metabólico. Cuando hablamos de tensión mecánica, estamos haciendo referencia a la experimentación que tiene una fibra muscular al momento de mover una carga. Cuanta mayor sea esa carga, mayor tensión va a tener esa fibra muscular, que a su vez va a tener tiempos de descanso más cortos y intervalos de ejecuciones entre 3 a 4 series con rangos de movimientos de 8 a 10 repeticiones. Y el estrés metabólico, que es todo lo contrario a la tensión mecánica, se va a concentrar en utilizar, mover cargas precisas, cargas no tan altas, cargas accesibles, pero en una manera con un rango de repeticiones un poco más corto. Sí, aquí lo que necesitamos es que el músculo
se pueda someter a un estrés para que pueda acceder a lo que buscamos con el estrés metabólico, es decir, con un peso accesible, poder hacer más repeticiones y esos tiempos de descanso puedan ser más cortos. Luego de tener ese enfoque dentro de los objetivos que necesitamos plasmar con Catherine, tenemos la reducción en los porcentajes de grasas, tenemos el hábito, crear el hábito en estar en un déficit calórico y por último el entrenamiento de fuerza enfocado con miras a la hipertrofia, ya sea por tensión mecánica o ya sea por estrés metabólico. ¿Qué pasa con Catherine y su distribución a la hora de entrenar? Ella puede entrenar 5 días a la semana, en la cual nosotros vamos a trabajar el tren inferior enfocado en una frecuencia 2, que quiere decir que vamos a tocar ese tren inferior 2 veces por semana, y el tren superior a su vez lo vamos a trabajar en una frecuencia 1, partiendo de estas 4 semanas en la cual fue planificado ese mesociclo para Catherine. Tenemos diferentes formas de poder evaluar cómo nos fue y cómo pudimos aportar a la mejora de la composición corporal que plantea la compañera Catherine. ¿Qué tenemos? Tenemos que la reducción de los porcentajes de grasa que tenemos es una reducción que nos ha llevado a trabajar primero el entrenamiento de fuerza. Segundo, tenemos el entrenamiento cardiovascular como una opción. Y tercero, tenemos lo que es la distribución de nuestros macronutrientes y micronutrientes en el proceso de alimentación, en el proceso de pérdida de grasa. Luego de nuestra revisión, nosotros vamos a observar, luego de esas 4 semanas, según las medidas que fuimos observando y que fuimos anotando, luego de hacer la parte antropométrica, cómo pudimos avanzar o hasta qué punto fuimos mejorando diferentes facetas o diferentes aspectos de su corporalidad. Porque recuerden, estamos trabajando en la mejora de la composición corporal y eso significa bajar los porcentajes de grasa y aumentar el trabajo de fuerza en musculación para poder tener un proceso más eficiente a la hora de pérdida de grasa. Porque no buscamos perder peso, porque cuando buscamos perder peso estamos haciendo referencia a la pérdida de grasa, sí, pero también a la pérdida de masa muscular y a la degradación de nuestra densidad ósea, es decir, nuestros huesos. Pero para ser más eficiente necesitamos trabajar es con la composición corporal, la mejora. Y esa mejora las vamos a tener reduciendo poco a poco, paulatinamente, los porcentajes de grasa y creando la mayor cantidad de tejido muscular para tener, acercarnos a los objetivos que fueron planteados desde el primer acercamiento que tuvimos con mi cliente a la hora de poder acercarnos a su proceso de transformación física. Muchísimas gracias, espero que sea de su agrado.